Un suscriptor que ya se ha convertido en un detractor me hace otra acusación, de la cual procederé a contestarle en un video. En este video, él dice que yo soy judaizante, porque yo normalmente baso todas mis enseñanzas en el Antiguo Testamento y que descarto al Nuevo Testamento. El que ha escuchado mis enseñanzas sabe que yo no creo que la Biblia sea 2 libros, sino que es un solo libro, y que lo que dice el Nuevo y lo que dice el Antiguo no se puede desechar, nada. Que a todo hay que tomarlo en cuenta porque todo tiene la misma fuente. Pero para esto tenemos que ir a la historia. Veamos qué es el judaísmo. Si ustedes piensan que el judaísmo es el Antiguo Testamento, hermano mío, usted está equivocado. Yo les diré qué es el judaísmo. El judaísmo es una religión, yo diría una religión más, que consiste en que cuando los judíos fueron deportados a Babilonia, ellos estuvieron 70 años en Babilonia. Después de 70 años ellos regresaron a la tierra de Israel. Cuando ellos regresaron a la tierra de Israel, ellos trajeron muchas costumbres y muchas cosas religiosas aprendidas en Babilonia y las empezaron a aplicar a la Biblia y a sus tradiciones. Pero esto no es en sí el judaísmo. Está contaminado de estas cosas, pero esto no es la fuente primordial del judaísmo. ¿Cuál es la fuente primordial del judaísmo? Y aquí es donde entenderán a qué me refiero. El judaísmo son una cantidad de reglas compiladas en muchos tomos, que si usted lo lee, créame que no termina, nunca terminará de la cantidad de reglas que son, que consiste en cualquier cantidad de tradiciones que eran orales y que ahora son escritas, que fueron haciendo y recopilando los rabinos o líderes judíos a lo largo de la historia. Inclusive la Biblia nos muestra muchas ocasiones o muchos eventos en los que el Mesías estaba combatiendo las leyes judías o mandamientos de los rabinos. Estos mandamientos de los rabinos, mejor conocidos como Takanot, llegó el momento en el que suplantaron a las creencias bíblicas. De hecho, los judíos practican más hoy los Takanot que la misma Biblia. Es difícil ver a un judío practicando algo que sea la Biblia. Ellos normalmente practican los Takanot. ¿En qué consisten los Takanot? Cuando Esdras, Nehemías y Zorobabel regresaron de Babilonia, ellos empezaron a hacer algunas leyes para beneficio del pueblo. Por ejemplo, cerrar la puerta los sábados, para evitar que, más bien los viernes, para evitar que el sábado fuera violado, porque si la puerta era cerrada, no se podía comerciar. Entonces, este es un takanot beneficioso, porque cerraban la puerta para evitar el comercio. Y así se fueron inventando algunos takanot que eran de carácter obligatorio, pero no con el fin de convertirlos en duras cargas o ataduras, como llamaba el Mesías a los takanot, sino con el fin de beneficiar al pueblo. Pero en la Biblia hay una orden. Usted no puede hacer estas cosas. Usted tiene que confiar en la palabra de Dios y evitar agregar algo a la Biblia. Esa es una orden. Pero en este caso, lo de cerrar la puerta era algo bueno. También se fueron inventando algunos otros para beneficio y para evitar la idolatría y para evitar otras cosas. Entonces, estas pequeñas leyes llegaron y fueron aumentándolas y se desvirtuó el fin con el cual fueron inventadas. Llegó el momento en el que los rabinos empezaron a inventar más y más y más y más leyes, a tal punto de que se hicieron incontrolables. Hoy día el judaísmo tiene tantas leyes que uno no sabe, ellos mismos no saben definir cuál es un mandato rabínico o cuál es un mandato bíblico. Entonces muchos judíos desecharon los
Takanot desecharon el Talmud, desecharon todos los mandamientos de hombres y se dedicaron únicamente a seguir la Biblia. Algunos dicen que los esenios eran de este grupo, pero lo que sí tenemos claro es que hasta el día de hoy subsiste un grupo de judíos llamados los caraítas, que ellos simplemente practican la Biblia. Por ejemplo, les pondré un ejemplo de un Takanot. La Biblia dice que hacerse la circuncisión es simplemente cortarse el prepucio del pene. Esa es la circuncisión bíblica. Sin embargo, los judíos al día de hoy tienen cualquier cantidad de ritos que rodean a la circuncisión. Pero todos estos ritos no están en la Biblia, son mandamientos de hombres, son tradiciones. Ahora que les he explicado en qué consiste el judaísmo, vayamos a la Biblia, en qué consiste la Biblia. Y como les puse el ejemplo de los Takanots, ahora les pondré un ejemplo de el Mesías contendiendo en contra de un Takanot. Por ejemplo, el Mesías quería curar a un hombre en Shabbat, en sábado, y él llegó y dijo: ponte de pie, y le curó el brazo, porque es bueno hacer lo bueno en el día sábado. Por ejemplo, Dios guarda el sábado porque Él no puede romper su ley, Él tiene que cuidar su ley, Pero entonces hay un versículo que nos dice que Dios trabaja hasta el día de hoy. Ahora les hago una pregunta. Si en Shabbat Dios dejara de soplar el viento, ¿qué pasaría con nosotros? Moriríamos. Si dejaran de correr las aguas, moriríamos. Y si muchas cosas dejaran de ocurrir, la humanidad moriría. Entonces, claro que ocurren cosas en sábado, pero eso no significa que se esté violando el sábado. Eso significa que hay cosas que se pueden hacer en sábado, porque son de urgencia. Si usted ve una persona que está muriendo o que está enferma y usted procede a curarlo, usted no está violando el sábado. Usted está ayudando a una persona que tiene problemas. Y así muchas cosas más que usted puede hacer sin violar el sábado. Es un ejemplo. Entonces, ¿qué es judaísmo versus Biblia? Judaísmo es practicar una serie de costumbres y tradiciones que habían inventado los judíos y que las aplicaban como si fueran mandamientos bíblicos. Esas eran las pesadas cargas que ataban los fariseos sobre los conversos o los prosélitos. ¿Y qué es practicar Biblia? Simplemente practicar lo que está escrito. ¿Qué sí está mal? Decir que practicar lo que está escrito en la Biblia está mal, o es pecado, o es delito, o está extemporáneo. Eso sí está mal, porque estás aboliendo la palabra de Dios. Entonces, cuando tienes claro qué es judaísmo y qué es Biblia, cuáles son sus diferencias, por qué se inventó el judaísmo, por qué el judaísmo llegó a tener tanto poder dentro del pueblo judío, qué es el pueblo judío, cuántas tribus componen el pueblo judío, que es compuesto por la tribu de Judá y de Benjamín y algunos miembros dispersos de otras tribus, pero el resto de las tribus están dispersas entre las naciones. Eso también debería saberlo, y muchas otras cosas que debería saber un cristiano. Otra reflexión importante que podríamos agregar al tema es que si usted quiere cumplir la Biblia y está cumpliendo la Biblia, Dios no le puede recriminar a usted por cumplir su palabra. Imagine que su padre le dio una orden y usted la cumple, y después su padre se enoja con usted porque usted cumplió una orden que él le dio. Yo prefiero cumplir la Biblia y que se me diga: oye, no tenías que hacer tanto, a no cumplirla y después se me diga: oye, esta es una orden mía, ¿por qué no la cumples? Entonces ese es el problema, que lo que nosotros recibimos hoy día son traducciones, son interpretaciones y son palabras de hombre de muchos años, desde el tiempo en el que fue escrito hasta ahora. Recibimos
residimos más bien en un lugar que no tiene nada que ver con la cultura de aquel tiempo. Y lo otro es que se nos ha dicho que el Antiguo Testamento es sinónimo de judaísmo. Ese es el otro problema. El Antiguo Testamento no es sinónimo de judaísmo. El Antiguo Testamento es la palabra de Dios dada a los hombres, las leyes de Dios dadas a los hombres y las experiencias vividas de muchos seres humanos utilizados por Dios para beneficio de su pueblo y para beneficio de la humanidad. También se nombran los errores del pueblo y se narra la dispersión del pueblo hebreo entre las naciones para que la semilla de Abraham o la simiente de Abraham fuera regada entre todas las naciones y se cumpliera la palabra de Dios de que la descendencia de Abraham estaría por todas las naciones y se beneficiarían todas las familias de la tierra. Cuando usted tiene claro esto, usted se da cuenta de que doctrinas como de que Dios abolió su palabra, o sea, su instrucción o su ley, o el Pentateuco, se caen. Y otro montón de doctrinas como la teología del reemplazo y otro montón se caen a pedazos. Inclusive el apóstol Pablo o Saúl, que es el más utilizado para decir que Dios abolió su palabra, quedaría como un verdadero cumplidor de la palabra de Dios, porque cuando uno la lee, él lo que hacía era cumplir la palabra de Dios, no desecharla, no ir en contra, al igual que el Mesías. Ellos estaban en contra era de los mandamientos rabínicos. Cuando Pablo acusa a Pedro y le dice, tú que eres judío no vives como judío, lo que le está diciendo es, tú que eres judío no cumples los mandamientos de los rabinos, porque quieres que los demás te vean como si los estuvieras cumpliendo. O cuando Pedro dice que no quiere pasar a la casa de Cornelio, ¿por qué lo dijo? Lo dijo por el hecho de que era un mandamiento rabínico, no un mandamiento de la Biblia. Cuando usted comprende esta diferencia, usted entenderá que el judaísmo son tradiciones y costumbres de hombres y que la Biblia jamás podrá ser abolida porque es la palabra de Dios. De hecho, el Mesías lo dijo, yo no he venido a abolir la ley. Con esto los dejo, les mando un saludo, nos vemos en la próxima.